Bueno, estamos en Madrid hoy, 8 de diciembre del 2008, un día nublado en Madrid, y Ramiro nos ha abierto sus puertas y vamos a aprovechar este momento para hacerle algunas preguntas. Muchas gracias primero, Ramiro, por esta entrevista. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es: a veces el mundo del yoga, la espiritualidad, se hace incompatible con la vida cotidiana del trabajo, del estrés. ¿Ha pasado por algún momento en el cual o bien te has planteado renunciar del camino del yoga, o bien irte a un lugar alejado para no ser molestado, alejarte de la sociedad, digamos? Se hace incompatible solo en el supuesto de que no entendamos bien lo que es la espiritualidad. La espiritualidad no está apartada de la vida diaria. La espiritualidad tiene que impregnar la vida diaria. Tenemos que ser profundamente espirituales en nuestra vida cotidiana, tanto si somos vendedores de alfombras, como si estamos en un santuario, en una discoteca, en un bazar, en la oficina. Ahí es donde tenemos que llevar la espiritualidad. No es necesario irse a una cueva, no es necesario irse a la jungla, no es necesario aislarse en una ermita. A aquellos que sientan ese llamado, que lo hagan. Pero los que no, tenemos que vivir la espiritualidad en la vida diaria. ¿Pero qué es la espiritualidad? La espiritualidad no es una religión instituida, no es un dogma, no es un aparato eclesiástico. La espiritualidad es un sentimiento que nos lleva a crecer, a desarrollarnos, a mejorar. Seamos agnósticos, creyentes, teístas o ateos, la espiritualidad está ahí como un impulso sagrado en el ser humano que, si nos dejamos llevar por él, lo impregna absolutamente todo. Por eso a veces considero que es oportuno, yo mismo lo hago, efectuar retiros, pero luego vuelves a tu vida cotidiana. Hay que bregar, hay que trabajar con lo que hay en tu vida diaria. ¿Y cómo se vive de la espiritualidad? Es decir, la vida cotidiana, ¿no? Impregnar la espiritualidad en la vida cotidiana. Y a veces uno vive de la espiritualidad, digamos, del camino del yoga, y a veces se hace incompatible con lo que sea los ingresos, supongamos que no es un trabajo de 8 horas, como un trabajo rutinario. Me refiero a cómo se vive desde la espiritualidad. Sí, lo que hay que entender es que todo ser humano tiene que actuar. Aunque fuéramos un ermitaño, tenemos que actuar para ordeñar la vaca, para prepararnos un poco de comida o encender el fuego. No hay ser humano que no tenga que actuar. El secreto está, como decía Vivekananda, en que ni una sola onda de inquietud altere nuestro cerebro. Es decir, recurro a unas palabras de Buda: sosegado entre los desasosegados, sin ansiedad entre los que ansían. Tenemos que vivir en esta vida porque no hay otra. En realidad, donde quiera que vayas en este planeta vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Entonces hay que aprender a asociar el saber cotidiano, moverse en la vida diaria, con el saber espiritual. Le pregunté hace muchos años en la India a un yogi: ¿qué es la sabiduría? Y él repuso: es saber moverse, navegar en el océano de lo cotidiano y en el océano de la vida interior. Tenemos que aprender a conciliar. Si uno está bien consigo mismo, estás bien en todas partes. Si uno está mal consigo mismo, estás mal en todas partes. Luego cada persona dentro de su vida tomará una u otra senda, pero hay, como decía el gran poeta místico Amado Nervo, hay que estar bien en soledad y en multitud. Ramiro, ¿en qué momento de tu vida te encuentras actualmente? ¿En qué momento de aprendizaje o...? Tú lo has dicho, me gusta tanto esa palabra, aprendizaje. Fíjate que en mi novela El Fakir, que es mi relato espiritual más libre, cuando acaba, el protagonista dice: soy un aprendiz, y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Hasta el último día de nuestra vida estamos en continuo aprendizaje. Por eso yo detesto, entre comillas, voy a decirlo así de una forma enfática, la imagen de ese gurú de masas, que es todo egolatría, egocentrismo, que está en ese juego narcisista. Yo sé, tú no sabes si te enseño. No, la cosa no funciona así. Esos gurús de masas, la mayoría, son totalmente putrescibles y falsos. Todo ser humano en la búsqueda espiritual
nunca deja de aprender y yo sigo aprendiendo y el lugar en el que me encuentro ahora es haciendo camino, que en realidad el camino ya es la meta, porque estamos tan obsesionados con la meta que olvidamos la meta de cada momento, que es aquí y ahora. ¿Y cuál es el camino en este momento? En este momento lo que yo hago, si quieres concretamente que te lo diga, es dedicar parte del día a la enseñanza. Sigo todos los días dando 3 clases, 2 de meditación y una de yoga física. Atiendo muchos pacientes de cáncer a nivel personal, de adicciones, de alcoholismo, de depresión profunda, de trastornos neuróticos. Dedico parte del día a mi búsqueda personal y parte del día a investigar y escribir. Y esto es lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y luego, pues ahora acabo de llegar hace unas semanas de la India, me vuelvo en 15 días para la India. Siempre que tengo ocasión viajo a la India y también a un país que amo profundamente, que es Sri Lanka, que es la cuna del budismo. Ahora que dijiste la meditación, siempre hay una pregunta que se escucha mucho y es ¿qué tipo de meditación haces? Cuando enseñas meditación, ¿cómo, si se puede resumir en poquitas palabras, ¿no? Porque me imagino que debe ser toda una explicación. ¿Qué tipo de meditación haces con tus alumnos, no? Sí, yo he bebido en 2 fuentes, la sabiduría oriental y la sabiduría occidental. Me psicoanalicé con uno de los más grandes psicoanalistas y a nivel también de entrenamiento didáctico durante 12 años, que él a su vez se había analizado con la hija de Freud, con Ana Freud, un hombre notabilísimo, Lorenzo Frutos Carabias, ahora ya muy mayor, y me formé psicoanalíticamente. Me formé a la vez desde los 15 años con el yoga y con la meditación. Y lo que yo doy en mis clases es como una fusión de psicologías de Oriente y psicologías de Occidente, inspiradas básicamente por el yoga y también por la meditación vipassana. Una clase de meditación consiste en la meditación propiamente dicha, luego una charla de los temas más diversos relacionados con la evolución consciente del ser humano y luego un coloquio para entre todos formular cuestiones e indagar y sondear todo tipo de temas. Y a nivel personal trabajo mucho con la meditación vipassana y con lo que llamamos la meditación el ser, meditación de contemplación, de interiorización, de vaciarte de todo para conectarte con tu realidad más íntima. Y lo que he hecho también estos años muchísimo, hasta la saciedad, es buscar grandes especialistas, monjes, lamas, maestros de yoga, en todos los países de Oriente, para entrevistarles, tomar todas sus enseñanzas y luego publicarlas. Decía el psiquiatra Jung que esto es ser un intermediario gnóstico. Traes enseñanzas y métodos y las trasladas a otros países para expandirlas.